Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez trataré el tema de respuesta en alta frecuencia en amplificadores elaborados con BJT. Lo primero que hay que saber para poder abordar este tema es que un transistor presenta tres capacitancias, una entre base colector, otra entre base emisor y otra entre colector emisor. Generalmente los fabricantes solo presentan dos de estas en su hoja de datos, que son la capacitancia base colector y la capacitancia base emisor. Un teorema importante a entender para poder desarrollar el análisis de respuesta en alta frecuencia de un amplificador es la capacitancia Miller. Esta lo que nos dice es que nosotros, si tenemos un sistema amplificador retroalimentado y esta retroalimentación es capacitiva, nosotros podemos convertir esto a una capacitancia de entrada y una capacitancia de salida, y esto nos ahorrará mucho trabajo. La capacitancia de entrada sería la capacitancia de retroalimentación por la ganancia de voltaje más 1 y la capacitancia de salida sería la capacitancia de retroalimentación por la ganancia de voltaje más 1 entre la ganancia de voltaje. La estrategia que utilizaremos para resolver estos sistemas será la siguiente. 1. Determinar la alta frecuencia crítica de entrada y 2. Determinar la alta frecuencia crítica de salida. Para ello, utilizaremos un ejemplo. Para el siguiente circuito, determinar la frecuencia crítica de entrada con los siguientes datos. El beta en AC o HFE es 125 del BJT. La capacitancia base emisor es 20 picofaradios y la capacitancia base colector es 2.4 picofaradios. Cabe notar que este transistor no es un transistor específico, sino que es un transistor hipotético. Lo primero que haremos para solucionar el problema será determinar RE', y esto lo haremos primero calculando el voltaje de base, que podemos ver ahí que es R2 entre R1 más R2 por VCC, lo cual nos da 1.76 voltios. Luego calculamos el voltaje de emisor, que es igual al voltaje de base menos el voltaje de base emisor, lo cual nos da 1.06 voltios. Luego calculamos la corriente de emisor, que no es más que el voltaje de emisor entre la resistencia de emisor, lo cual nos da 2.26 mA. Luego calculamos RE', que es 25 milivoltios entre la corriente de emisor, y nos da 11.1 ohmios. Esos 25 milivoltios es una constante utilizada para calcular RE', y es una constante universal. La resistencia total del circuito de entrada es RS paralelo a R1 paralelo a R2 paralelo a beta veces RE'. Recordemos que beta veces RE' es lo mismo que H y E. Y también notemos que se utilizó la resistencia de entrada, que esta es la que nos entrega la señal de entrada, que es 600 ohmios, en el ejemplo. Este paralelo de todos estos elementos nos da 378 ohmios. Esa sería nuestra resistencia de entrada total. El siguiente paso será calcular la ganancia de voltaje del amplificador, y esto lo podemos hacer calculando el paralelo de RC con la resistencia de carga, y esto dividido entre R', lo cual nos va a dar 99. Al aplicar el teorema de Miller, en la entrada tendremos que la capacitancia de entrada va a ser igual a la capacitancia base colector por la ganancia de voltaje más 1. Esto nos da 240 picofaradios. ¿Por qué tomamos la capacitancia base colector como la capacitancia de retroalimentación? Porque exactamente si nosotros vamos a la figura del amplificador, esta encuentra retroalimentando el colector con la base. La capacitancia total de entrada entonces será el paralelo de esa capacitancia Miller que calculamos con la capacitancia base emisor. Y esto nos dará 260 picofaradios, ya que el paralelo de dos capacitores es la suma de las capacitancias. El circuito RC de entrada en alta frecuencia resultante se mostrará adelante y tendremos que la frecuencia de corte de entrada sería 1 entre 2pi, la resistencia de entrada total por la capacitancia de entrada total. Esto sería 1 entre 2pi
378 ohmios por 260 picofaradios, lo cual nos va a dar 1.62 MHz. Acá podemos ver el equivalente del circuito de entrada. Surge una pregunta: ¿por qué no consideramos al capacitor C1 en todo este análisis? Esto se debe a que el capacitor C1 es relativamente grande comparado con la capacitancia base colector y la capacitancia base emisor del transistor. Y además, este está conectado en serie, lo cual significa que a altas frecuencias se puede considerar un puente. Por otro lado, vemos que la capacitancia base colector está retroalimentando la salida con la entrada. Utilizando el mismo circuito, determinaremos la frecuencia crítica superior del amplificador. Para esto calcularemos la capacitancia de salida Miller, que es igual a la capacitancia base colector o de retroalimentación por la ganancia de voltaje más 1 entre la ganancia de voltaje. Esto es igual a 2.4 picofaradios por 99 más 1 entre 99. De antemano sabíamos que la ganancia de voltaje del amplificador era 99. Sin embargo, vemos que esta parte de la ecuación prácticamente se nos hace 1, ya que 99 más 1 no es muy diferente que 99. Por lo tanto, la capacitancia total de salida Miller nos dará 2.4 picofaradios, o sea, muy parecida a la capacitancia base colector, en este caso idéntica. La resistencia equivalente, por otro lado, la calcularemos haciendo el paralelo de RC con RL, lo cual nos va a dar 1.1 kiloohmios. Ya calculando la frecuencia de corte y de salida, esto sería 1 entre 2pi RC, o sea, 1 entre 2pi, 1.1 kiloohmios por 2.4 picofaradios, lo cual nos dará 60.3 MHz. Y acá abajo podemos ver el circuito equivalente de salida. En este análisis también surge otra pregunta: ¿por qué no consideramos el capacitor de salida? Y la respuesta es igual que la anterior. Debido a que este está en serie, para una alta frecuencia, esto sería muy aproximado a un cortocircuito. Los resultados del problema nos dan lo siguiente. 1. Que la alta frecuencia crítica de entrada será 1.62 MHz y que la alta frecuencia crítica de salida será 60.3 MHz. Para esto, ilustraremos con una simulación en multisim. Usted puede utilizar el analizador de su preferencia siempre y cuando en él pueda graficar diagramas de Bode. Acá tenemos el diagrama del circuito para la simulación, pero debemos notar que como utilicé un transistor ideal, este transistor que estamos viendo aquí es ideal, entonces tuve que agregar las capacitancias, ya que un transistor ideal no presenta capacitancias. Igual, este transistor tiene una ganancia muy parecida a la del problema. Y podemos ver un aspecto importante, que la entrada la tomé desde el generador de funciones y no en la entrada del sistema. Esto es porque para mi análisis consideré la resistencia de 600 ohmios, que es la resistencia Thevenin de la señal de entrada. Una vez hecho el análisis, llegué a las siguientes conclusiones. Utilizando las frecuencias críticas de 1.62 MHz, me da aproximadamente 31.8 decibelios, lo cual significa que mi salida será 38.9 veces mi entrada. Podemos ver que aquí la curva empieza a bajar. O sea, por eso es que lo llamamos un punto crítico, ya que a partir de allí la ganancia empieza a decrecer. Por otro lado, la otra frecuencia crítica que nos resultó en el problema era 60.3 MHz. Aquí aproximadamente esto nos da 4 decibelios, lo cual significa que la salida es 1.58 veces la entrada. Y vemos que acá ya la atenuación es muy significativa y la ganancia muy pobre.
Bien, como siempre, la referencia bibliográfica, en este caso, el libro de Thomas Floyd, Dispositivos electrónicos. Gracias.